Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Para Jouli. De los elfos, él era. Prólogo. Los Ángeles, 2012. Las noches del mercado de sombras eran las favoritas de Kit. Eran las noches en las que su padre le permitía salir de casa y ayudarlo en el tenderete. Llevaba yendo al mercado de sombras desde los 7 años. 8 años después, aún experimentaba la misma sensación de sorpresa y asombro cuando caminaba por Kendall Alley, cruzando la ciudad vieja de Pasadena, hacia una pared de ladrillo, que luego dejaba atrás para entrar en un explosivo mundo de color y luz. A solo unas manzanas había Apple Stores, donde vendían gadgets tecnológicos y ordenadores, cheesecake factories y mercadillos de comida ecológica, tiendas de American Apparel y boutiques de moda. Pero allí, el callejón se convertía en una enorme plaza, con salvaguardas en todas partes para evitar que los despistados se metieran por error en el mercado de sombras. Este aparecía cuando la luna estaba creciente o menguante, y tanto existía como no existía. Kit sabía que cuando paseaba por las filas de tenderetes, todos con su brillante decoración, estaba caminando por un espacio que se desvanecería en cuanto el sol se alzara por la mañana. Pero el rato que pasaba allí, lo disfrutaba. Tener el don, cuando nadie que lo rodeaba lo tenía, era algo muy especial. El don, así lo llamaba su padre, aunque a Kit no le parecía un gran don. Jacint, el adivino del tenderete del borde del mercado, lo llamaba la visión. Kit le encontraba más sentido a ese nombre. Después de todo, lo único que lo diferenciaba de un chaval corriente era que podía ver cosas que los otros no. A veces eran visiones inofensivas, duendecillos saliendo de entre la hierba seca que crecía en las resquebrajadas aceras, el pálido rostro de los vampiros en una gasolinera a altas horas de la noche, un hombre chasqueando contra la barra del restaurante unos dedos que, al volver a mirarlo, Kit comprobó que no eran dedos sino garras de lobo. Le ocurría desde que era muy pequeño, y a su padre también. La visión se heredaba. Lo más difícil era resistir el impulso de reaccionar. Una tarde, mientras volvía de la escuela, había visto a una manada de lobos luchando por un territorio, haciéndose pedazos en un parque infantil desierto. Se quedó clavado y gritó hasta que llegó la policía, pero ellos no vieron nada. Después de eso, su padre le hacía quedarse en casa, al menos casi siempre, y dejaba que aprendiera con viejos libros. Jugaba videojuegos en el sótano, y las pocas veces que salía era solo durante el día o cuando había mercado de sombras. Allí no tenía que preocuparse por sus reacciones. El mercado era colorido y extravagante incluso para sus ocupantes. Había ifrits sujetando por correas a jeans que actuaban, y hermosas chicas peri que bailaban ante los tenderetes y vendían polvos brillantes y peligrosos. Un avancé atendía a un tenderete desde el que prometía anunciarle al cliente el momento de su muerte, aunque Kit no podía imaginarse por qué alguien querría saber eso. Un cluricaun se ofrecía a encontrar objetos perdidos, y una bruja joven y bonita, con el cabello corto y verde, vendía brazaletes y colgantes encantados para atraer el amor. Cuando Kit la miró, ella le sonrió. Romeo. El padre de Kit le dio un ligero codazo en las costillas. No te he traído aquí para que te dediques a ligar. Ayúdame a colocar el cartel. Le pasó de una patada al torcido taburete de metal y una placa de madera en la que había grabado a fuego el nombre del tenderete, Johnny Rock. No era el nombre más original del mundo, pero el padre de Kit nunca había demostrado tener una gran imaginación. Lo que era raro, pensó Kit mientras se subía para colgar el cartel, en alguien cuya lista de clientes incluía brujos, licántropos, vampiros, trasgos, necrófagos y, una vez, una sirena, se habían encontrado en secreto en el mundo marino. Sin embargo, un cartel sencillo era lo mejor. El padre de Kit vendía pociones, polvos e incluso, a escondidas, alguna que otra arma de legalidad cuestionable,
pero nada de eso era lo que atraía a la gente a su tenderete. Lo cierto era que Johnny Rock resultaba ser un tipo que sabía cosas. No ocurría nada en el mundo subterráneo de Los Ángeles que él no supiera, ni existía nadie tan poderoso como para que Johnny no conociera algún secreto suyo o alguna manera de contactar con él. Era un tipo con información, y si se le ofrecía el dinero suficiente, la compartía. Kit saltó del taburete y su padre le pasó 2 billetes de $50. Consigue que alguien te dé cambio, le dijo sin mirarlo. Sacó su libro rojo de cuentas de debajo del mostrador y se puso a revisarlo, probablemente intentando averiguar quién le debía dinero. Es lo más pequeño que tenemos. Kit asintió y salió a hacer lo que le pedían, contento de poder marcharse un rato. Un recado era una buena excusa para darse un paseo. Pasó ante un puesto cargado de flores blancas que despedían un olor oscuro, dulzón y ponzoñoso. En otro había un grupo de gente vestida con trajes caros que repartía panfletos ante un cartel que rezaba, medio sobrenatural. No estás solo, los seguidores del guardián desean que te apuntes a la lotería. Deja que la suerte entre en tu vida. Una chica morena con los labios pintados de rojo intentó colocarle un panfleto en la mano. Al ver que Kit no lo cogía, lanzó una mirada molesta más allá de él, hacia Johnny, que le sonrió de medio lado. Kit puso los ojos en blanco. ¿Habían surgido 1 millón de pequeños cultos alrededor de la adoración de algún demonio o ángel menor? Nunca parecían llegar a nada. Buscó uno de sus tenderetes favoritos y se compró un tarrito de helado teñido de rojo que sabía a fruta de la pasión, frambuesa y nata, todo junto. Intentaba tener cuidado al escoger a quién se lo compraba, ya que en el mercado había dulces y bebidas que te podían dejar fastidiado para toda la vida. Aunque nadie iba a correr ningún riesgo con el hijo de Johnny Rock. Johnny Rock sabía algo de todo el mundo. Si lo hacías enfadar, quizá acabaras descubriendo que tus secretos ya no lo eran tanto. Kit regresó a donde estaba la bruja con bisutería encantada. Esta no tenía un tenderete, estaba, como de costumbre, sentada sobre un sarong estampado, de esa tela barata y brillante que se podía comprar en Venice Beach. La bruja alzó la mirada. Mientras él se acercaba. Hola, Bren, la saludó Kit. No creía que ese fuera su nombre auténtico, pero así la llamaba todo el mundo en el mercado. Hola, guapo. Se echó a un lado para hacerle sitio, y sus brazaletes y tobilleras tintinearon. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Kit se sentó en el suelo junto a ella. Sus vaqueros estaban gastados y tenían agujeros en las rodillas. Deseó poder quedarse con el dinero que su padre le había dado y comprarse ropa nueva. Mi padre quiere que le cambie 2 billetes de 50. SHHH, Chistoren mientras agitaba una mano hacia él para hacerlo callar. Hay gente por aquí que por 2 de 50 te cortaría el cuello y vendería tu sangre como fuego de dragón. A mí no, replicó Kit con mucha seguridad. Nadie de aquí me tocaría ni un pelo. Se echó hacia atrás. A no ser que yo quiera. Y yo que pensaba que se me habían agotado todos los amuletos para coqueteos desvergonzados. Yo soy tu amuleto para coqueteos desvergonzados. Sonrió a 2 personas que pasaban por delante, un chico alto y guapo con un mechón blanco en el cabello negro y una chica de pelo castaño que se cubría los ojos con unas gafas de sol. No le hicieron ningún caso. Pero Oren se animó al ver a la pareja que iba detrás de ellos, un hombre corpulento y una mujer cuyo cabello castaño le colgaba como una cuerda por la espalda. ¿Amuletos de protección?, anunció Oren sonriendo. Garantizados para guardar de todo mal. También tengo de oro y bronce, no solo de plata. La mujer le compró un anillo con una piedra de la luna engarzada y siguió adelante, charlando con su acompañante. ¿Cómo has sabido que eran licántropos?, preguntó Kit. Por la mirada, contestó Oren. Los licántropos son compradores compulsivos. Y no quieren nada que sea de plata, ni siquiera lo miran. Suspiró. Desde que empezaron esos asesinatos, estoy haciendo el agosto vendiendo amuletos de protección. ¿Qué asesinatos? Ren hizo una mueca. Algún tipo de magia rara.
Cadáveres que aparecen cubiertos de palabras en una lengua demoníaca. Quemados, ahogados, con las manos cortadas. Todo tipo de rumores. ¿Cómo es que no te has enterado? ¿Es que no prestas atención a lo que se habla por ahí? No, respondió Kit. La verdad es que no. Estaba observando a la pareja de licántropos, que se dirigía al extremo norte del mercado, donde solían reunirse los de su especie para comprar lo que necesitaran, cuberterías de madera y acero, acónito matalobos, pantalones fácilmente desgarrables, pensaba Kit. Aunque el mercado pretendía ser un lugar donde los subterráneos se mezclaran, estos tendían a agruparse por especies. Había una zona donde los vampiros se reunían para comprar sangre de sabores o buscar nuevos siervos entre los que habían perdido a sus amos. Había pabellones de plantas trepadoras y flores hacia donde se dirigían los seres mágicos para intercambiar amuletos y susurrar la buenaventura. Se mantenían apartados del resto del mercado porque tenían prohibido hacer negocios como los demás. Los brujos, pocos y temidos, ocupaban los puestos más alejados. Cada brujo poseía una marca que indicaba su herencia demoníaca, algunos tenían cola, otros, alas o cuernos retorcidos. Una vez, Kit había visto a una bruja que tenía toda la piel azul como un pez. Luego estaban aquellos que tenían la visión, como Kit y su padre, gente corriente dotada de la capacidad de ver el mundo de las sombras, de atravesar los glamers. Ren era uno de ellos, una bruja autodidacta que había pagado a un brujo para que le diera cursos de hechizos básicos y que intentaba pasar bastante desapercibida. Se suponía que los humanos no debían practicar la magia, pero su enseñanza era un floreciente mercado negro. Se podía ganar mucho dinero, si no te pillaban los cazadores de sombras, dijo Ren. ¿Cómo sabes que estaba pensando en ellos? Porque están justo allí. 2. Movió la barbilla hacia la derecha, con los ojos brillantes por el nerviosismo. Lo cierto era que todo el mercado se estaba tensando, la gente se apresuraba a ocultar disimuladamente las botellas de venenos y pociones y los amuletos con calaveras. Las peris habían dejado de bailar y estaban observando a los cazadores de sombras con sus hermosos rostros fríos y tensos. Eran dos, un chico y una chica, de unos 17 o 18 años. Él era pelirrojo, alto y de aspecto atlético. Kit no podía verle la cara a la chica, solo una masa de pelo rubio que le llegaba hasta la cintura. Llevaba una espada de oro cruzada a la espalda y caminaba con la clase de seguridad que no se podía fingir. Los dos iban en traje de combate, la dura ropa protectora de color negro que los identificaba como Nefilim, mitad humanos, mitad ángeles, los señores indiscutibles de todas las criaturas sobrenaturales que habitaban el planeta. Tenían institutos, como enormes cuarteles de policía, en todas las ciudades importantes del mundo, desde Río de Janeiro hasta Bagdad, Lahore o Los Ángeles. La mayoría de los cazadores de sombras habían nacido siéndolo, pero también podían transformar a los humanos si les apetecía. Desde que habían perdido a tantos en la Guerra Oscura, trataban desesperadamente de aumentar sus filas. Se decía que raptaban a cualquiera menor de 18 años que mostrara el más mínimo indicio de ser un cazador de sombras en potencia. Dicho de otro modo, a cualquiera que tuviera la visión. Van al puesto de tu padre, susurró Ren. No se equivocaba. Kit se tensó al verlos pasar ante las filas de tenderetes y dirigirse directamente hacia el cartel que decía, Johnny Rock. Levántate. Ren ya estaba de pie y empujaba a Kit para que la imitara. Se inclinó para envolver su mercancía en la tela sobre la que habían estado sentados. Kit se fijó en un dibujo raro que Ren tenía en el dorso de la mano, un símbolo como de líneas de agua bajo una llama. Quizás se lo hubiera dibujado ella misma. Tengo que irme. ¿Por los cazadores de sombras? Preguntó Kit sorprendido, mientras se apartaba un poco para dejarle cerrar su atillo. SHHH, susurró ella, y se alejó a toda prisa con el colorido cabello agitándose sobre su cabeza. Qué raro, murmuró Kit, y se dirigió hacia el puesto de su padre. Se acercó por un lado,
con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Estaba seguro de que su padre lo reñiría si se presentaba ante los cazadores de sombras, sobre todo con los rumores que corrían de que estaban reclutando a la fuerza a cualquiera menor de 18 años que tuviera la visión. Pero le podía más intentar enterarse de lo que decían. La chica rubia estaba inclinada hacia adelante, con los codos sobre el mostrador de madera. Me alegro de verte, Rock, dijo con una sonrisa encantadora. Es guapa, pensó Kit. Le sacaba unos años, y el chico que la acompañaba era bastante más alto que él. La chica era cazadora de sombras, así que era inaccesible, pero guapa de todas formas. Llevaba los brazos al aire, y se le veía una pálida cicatriz que iba desde el codo hasta la muñeca. Unos tatuajes de símbolos extraños subían y bajaban por sus brazos, dibujándole la piel. Uno le asomaba por el cuello de la camiseta. Eran runas, las marcas encantadas que daban su poder a los cazadores de sombras. Solo ellos podían llevarlas. Si se dibujaban sobre la piel de una persona corriente, o de un subterráneo, este se volvía loco. ¿Y quién es este?, preguntó Johnny Rock, dirigiendo al chico un movimiento de la cabeza. ¿El famoso Parabatai? Kit miró a la pareja con renovado interés. Todos los que sabían algo sobre los Nefilim sabían que eran los Parabatai. Dos cazadores de sombras que juraban ser platónicamente fieles el uno al otro para toda la vida, luchar siempre codo con codo. Vivir y morir por el otro. Jace Herondale y Clary Fairchild, los cazadores de sombras más famosos del mundo, tenían un Parabatai. Hasta Kit sabía eso. No, contestó la chica arrastrando la palabra mientras cogía un tarro con un líquido verdoso de la pila que había junto a la caja. Se suponía que era una poción de amor, aunque Kit sabía que varios tarros solo contenían agua mezclada con tinte alimentario. Este no es exactamente la clase de sitio que le gusta a Julian. Pasó la mirada por el mercado. Soy Cameron Asdon. El cazador de sombras le tendió la mano a Johnny, y divertido, se la estrechó. Kit aprovechó la oportunidad para colarse tras el mostrador. Soy el novio de Emma. La chica rubia, Emma, hizo una mueca casi imperceptible. Quizá Cameron Asdon fuera su novio ahora, pensó Kit, pero no apostaría que fuera a seguir siéndolo mucho tiempo. Murmuró Johnny mientras cogía el tarro de la mano a Emma. Así que supongo que estás aquí para recoger lo que te dejaste. Se sacó del bolsillo lo que parecía un retal de tela roja. Kit se lo quedó mirando. ¿Qué podía tener de especial un cuadrado de algodón? Emma se irguió. Parecía muy interesada. ¿Has averiguado algo? Si lo metes en la lavadora de ropa blanca, sin duda tendrás calcetines rosa. Emma le cogió el retal con el cejo fruncido. Hablo en serio. No sabes a la cantidad de gente que he tenido que sobornar para conseguir esto. Estaba en el laberinto espiral. Es un trozo de la camisa que llevaba mi madre cuando la mataron. Johnny alzó la mano. Lo sé. Solo estaba. No me seas sarcástico. Mi trabajo es ser sarcástica y ocurrente. El tuyo es que te zarandeen para sacarte información. O que te paguen, añadió Cameron Asdon. Algo de dinero a cambio de información también está bien. La verdad es que no puedo ayudarte, contestó el padre de Kit. No contiene ninguna magia. Solo es algodón. Rasgado y empapado de agua de mar, pero algodón. La expresión de decepción que pasó por el rostro de la chica fue vívida e inconfundible. No trató de ocultarla, y se limitó a meterse el trozo de tela en el bolsillo. Kit no pudo evitar sentir pena por ella, lo que lo sorprendió, nunca había pensado que pudiera sentir pena por un cazador de sombras. Emma lo miró, casi como si hubiera oído lo que pensaba. Y bien, le dijo. De repente un brillo se había apoderado de sus ojos. Tienes la visión, ¿no? Como tu padre. ¿Cuántos años tienes? Kit se quedó helado. Rápidamente, su padre se puso ante él para apartarlo de Emma.
Creía que me ibas a preguntar por los asesinatos. ¿Te falta información, Carstairs? Al parecer, Ren estaba en lo cierto, pensó Kit, todo el mundo sabía lo de los asesinatos. Notó, por el tono de advertencia en la voz de su padre, que debía largarse de allí, pero estaba atrapado detrás del mostrador sin ninguna vía de escape. He oído rumores sobre mundanos muertos, contestó Emma. La mayoría de los cazadores de sombras empleaban ese término desdeñoso para referirse a los seres humanos. Emma parecía cansada. No investigamos a los mundanos que se matan entre ellos. Eso es cosa de la policía. También ha habido hadas, explicó Johnny. Varios de los cadáveres eran de seres mágicos. Eso no lo podemos investigar, intervino Cameron. Ya lo sabes. La paz fría lo prohíbe. Kit captó un ligero murmullo procedente de los tenderetes cercanos, un sonido que le hizo saber que no era el único que estaba escuchando disimuladamente. La paz fría era la ley de los cazadores de sombras. Se había proclamado unos 5 años atrás. Él casi ni recordaba el tiempo anterior a eso. Lo llamaban ley, pero en realidad era un castigo. Cuando Kit tenía 10 años, una guerra había sacudido el universo de los subterráneos y los cazadores de sombras. Un cazador de sombras, Sebastián Morgenstern, se había vuelto contra los suyos, había ido de instituto en instituto, aniquilando a sus ocupantes, controlando sus cuerpos y obligándolos a luchar por él como un indescriptible ejército de esclavos con la mente controlada. La mayoría de los cazadores de sombras del Instituto de los Ángeles habían muerto o habían sido transformados. A veces, Kit tenía pesadillas con eso, con la sangre corriendo por pasillos que nunca había visto, pasillos decorados con las runas de los Nefilim. En su intento de destruir a los cazadores de sombras, Sebastián había contado con la ayuda de los seres mágicos. A Kit le habían enseñado en la escuela que las hadas eran unas criaturitas monas que vivían entre los árboles y llevaban sombreritos de flores. Pero en realidad los seres mágicos no eran así. Iban desde las sirenas y los trasgos hasta los quelpies de afilados dientes y las hadas de la nobleza, que ocupaban los más altos cargos en las cortes de las hadas. Había 2 cortes, la corte Selí, un lugar peligroso regido por una reina a la que nadie había visto desde hacía años, y la corte Noseli, un oscuro lugar de traición y magia negra, cuyo rey era un monstruo salido de una leyenda. Como los seres mágicos formaban parte de los subterráneos y habían jurado lealtad a los cazadores de sombras, su traición era un crimen imperdonable. Estos les impusieron un cruel castigo con algo que dieron en llamar la paz fría, los obligaron a pagar sumas enormes y a reconstruir los edificios de los cazadores de sombras que habían destruido, los dejaron sin ejércitos y ordenaron a los otros subterráneos que nunca les prestaran ayuda. El castigo por ayudar a una hada era muy severo. Los seres mágicos eran orgullosos y antiguos, o eso se decía. Kit solo los había visto con el ánimo quebrado. La mayoría de los subterráneos y los otros habitantes del sombrío espacio entre el mundo de los cazadores de sombras y el de los mundanos no tenía mucho, o nada, contra las hadas. Pero tampoco estaban dispuestos a ir en contra de los cazadores de sombras. Los vampiros, los licántropos y los brujos se mantenían lejos de las hadas, excepto en lugares como el mercado de sombras, donde el dinero era más importante que las leyes. ¿De verdad?, replicó Johnny. ¿Y si te dijera que los cadáveres se hallaban cubiertos de escritura? Emma alzó la cabeza de golpe. Tenía los ojos castaños, casi negros, sorprendentes en contraste con su pálida piel. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. ¿Qué clase de escritura? La misma que cubría los cadáveres de mis padres. No lo sé, contestó Johnny. Solo es lo que he oído. Aún así, resulta sospechoso, ¿no te parece? Emma, advirtió Cameron, esto no le va a gustar nada a la clave. La clave era el gobierno de los cazadores de sombras. Por lo que Kit sabía, no había nada que le gustase. No me importa, replicó Emma. Era evidente que se había olvidado de Kit por completo. Miraba fijamente a su padre con los ojos ardiendo. Dime todo lo que sepas. Te daré 200. Bien,
pero no sé mucho, contestó Johnny. Pillan a alguien y unas cuantas noches después aparece muerto. ¿Y cuándo fue la última vez que pillaron a alguien?, preguntó Cameron. Hace 2 noches, respondió Johnny, y resultaba evidente que creía estar ganándose su paga. Probablemente tirarán el cuerpo mañana por la noche. Lo único que tenéis que hacer es aparecer y atrapar al que lo tire. Emma cruzó los brazos con firmeza. ¿Y por qué no nos cuentas cómo hacer eso? Johnny lanzó un resoplido. Lo que se dice por la calle es que el próximo cadáver lo tirarán en West Hollywood. En el bar Sepulcro. Emma aplaudió entusiasmada. Su novio le llamó la atención en un tono de advertencia, pero Kit podría haberle dicho que estaba perdiendo el tiempo. Nunca había visto a una adolescente tan excitada por algo, ni por actores famosos, ni por grupos musicales, ni por joyas. Esa cazadora de sombras parecía estar a punto de romperse en pedazos ante la idea de ver un cadáver. ¿Y por qué no lo haces tú, si te preocupan tanto esos asesinatos?, le espetó Cameron a Johnny. Tenía unos ojos verdes muy bonitos, pensó Kit. Hacían una pareja ridículamente atractiva. Era casi molesto. Se preguntó qué pinta tendría el famoso Julian. Si está unido por juramento a esa chica como su mejor amigo platónico para toda la eternidad, con toda seguridad se parecería al trasero de un chimpancé. Porque no quiero, respondió Johnny. Parece peligroso. Pero a vosotros os encanta el peligro. ¿No es así, Emma? Emma sonrió de medio lado. A Kit le pasó por la cabeza que Johnny parecía conocerla muy bien. Era evidente que ya había pasado por allí antes a hacer preguntas, y le pareció raro que fuera la primera vez que la veía, aunque también era verdad que Kit no había acudido a todos los mercados. Mientras ella metía la mano en el bolsillo, sacaba un fajo de billetes y se los entregaba a su padre, Kit se preguntó si alguna vez habría estado en su casa. Siempre que iban clientes a su casa, su padre le hacía meterse en el sótano y quedarse allí sin hacer ruido. La clase de gente con la que trato no es a la que tú debas conocer, era todo lo que le decía. Una vez, Kit había subido por despiste mientras su padre estaba reunido con un grupo de monstruos vestidos con hábitos con capucha. Al menos él había pensado que eran monstruos, tenían los ojos y los labios sellados, la cabeza calva y brillante. Su padre le había dicho que eran Gregory, hermanos silenciosos, cazadores de sombras que habían sido mutilados y torturados mágicamente hasta que se habían convertido en algo más que humanos, hablaban con la mente y podían leer los pensamientos. Kit nunca había vuelto a subir mientras su padre tenía una reunión. Kit sabía que su padre era un delincuente. Sabía que su oficio era vender secretos, pero no mentiras. Johnny se enorgullecía de tener solo información verídica. Kit era consciente de que su propia vida seguiría el mismo patrón. Era difícil tener una vida normal cuando constantemente debías fingir que no veías lo que estaba pasando delante de tus propias narices. Bueno, gracias por la información, dijo Emma, y comenzó a alejarse del tenderete. La empuñadura dorada de su espada destelló bajo el sol. Kit se preguntó cómo sería ser Nefilim, vivir entre gente que veía lo mismo que tú, no tener miedo de lo que acechaba entre las sombras. Ya nos veremos, Johnny. Le guiñó un ojo a Kit. Johnny se volvió para mirarlo mientras ella desaparecía entre la multitud con su novio. ¿Le has dicho algo?, quiso saber Johnny. ¿Por qué se ha fijado tanto en ti? Kit alzó las manos a la defensiva. No le he dicho nada, protestó. Creo que se ha dado cuenta de que estaba escuchando. Johnny suspiró. Intenta que se te note menos. Después de la marcha de los cazadores de sombras, el mercado fue volviendo a la normalidad. Kit oía música y el murmullo creciente de las voces. ¿Conoces bien a esa cazadora de sombras? Emma Carstairs. Lleva años viniendo a preguntarme cosas. No parece importarle estar incumpliendo las reglas de los Nefilim. Me cae bien, al menos tan bien como pueda llegar a caerme uno de ellos. Quería que averiguaras quién mató a sus padres. Johnny abrió un cajón. No sé quién mató a sus padres, Kit. Las hadas, seguramente.
Fue durante la Guerra Oscura. Puso cara de buena persona. Quería ayudarla, sí. ¿Y qué? El dinero de los cazadores de sombras es tan bueno como otro cualquiera. ¿Y quieres que los cazadores de sombras se concentren en algo que no seas tú?, añadió Kit. Era una suposición, pero sospechaba que había acertado. ¿Tienes algo entre manos? Johnny cerró el cajón. Quizá. Para ser alguien que vende secretos, lo sabes guardar bien, le espetó Kit mientras se metía las manos en los bolsillos. Su padre lo abrazó. Un raro gesto de cariño. Mi mayor secreto, le dijo, eres tú. Capítulo 1. Un sepulcro en este reino. No está funcionando, afirmó Emma. Me refiero a esta relación. Se oyeron unos ruidos desconsolados al otro lado del teléfono. A Emma le costó descifrar lo que le decían, la cobertura no era especialmente buena en el tejado del bar sepulcro. Fue de un lado al otro sobre el borde del tejado, sin dejar de echar miradas al patio central. Las luces eléctricas colgaban de los jacarandás, y elegantes sillas y mesas ultramodernas se repartían por todo el patio. Chicos y chicas, igualmente elegantes y ultramodernos, abarrotaban el lugar, con copas de vino destellándoles en la mano como límpidas burbujas de colores rojo, blanco y rosa. Alguien había alquilado el local para una fiesta privada, una pancarta con lentejuelas colgaba entre dos árboles, y los camareros se abrían paso entre la multitud portando bandejas de alpaca con canapés. Había algo en la elegante escena que hizo que Emma tuviera ganas de estropearla tirándoles algunas tejas o saltando para caer con una pirueta en medio de la gente. Pero la clave la encerraría durante una buena temporada si se le ocurría hacer algo así. Se suponía que los mundanos no debían ver nunca a los cazadores de sombras. Incluso si Emma saltaba en medio del patio, ninguno de los asistentes a la fiesta la vería. Estaba protegida por runas de glamour que Cristina le había dibujado y que la hacían invisible para cualquiera que no poseyera la visión. Emma suspiró y volvió a llevarse el móvil a la oreja. Vale, nuestra relación, se corrigió. Nuestra relación no funciona. Emma, el fuerte susurro de Cristina a su espalda hizo que Emma se volviera, con los pies en equilibrio en el mismísimo borde. Estaba sentada en la parte de arriba del tejado, sacándole brillo a un cuchillo arrojadizo con un trapo azul claro que hacía juego con las cintas que le mantenían el cabello apartado de la cara. Cristina era pulcra y organizada, conseguía estar tan guapa y profesional en su ropa de combate como la mayoría de la gente lo estaría en un traje sastre. Su medallón de la buena suerte relució, dorado, en el hueco del cuello, y el anillo familiar, con un dibujo de rosas, por rosales, destelló en la mano con la que dejó el cuchillo, envuelto en el trapo, junto a ella. Emma, recuerda, sé firme. Tú decides. Cameron seguía parloteando al otro lado del teléfono, algo sobre verse para hablar, cosa que Emma sabía que no serviría de nada. Se concentró en la escena que se desarrollaba abajo, ¿había una sombra deslizándose entre la gente o se lo estaba imaginando? Quizás solo estuviese viendo lo que quería ver. Por lo general, Johnny. Rock era de fiar, y había parecido bastante seguro de lo de esa noche, pero Emma no soportaba estar preparada esperando que pasara algo y luego encontrarse con que no habría ninguna pelea en la que descargar toda esa energía. No eres tú, soy yo, dijo al teléfono. Cristina le mostró los pulgares en alto. Yo estoy harta de ti. Sonrió tan alegremente que Cristina dejó caer la cara entre las manos. Así que, ¿por qué no volvemos a ser solo amigos? Se oyó el clic de Cameron cortando la comunicación. Emma se colgó el móvil del cinturón y volvió a mirar a la gente. Nada. Molesta, subió la pendiente del tejado y se sentó junto a Cristina. Bueno, podría haber ido mejor, comentó. ¿Eso crees? Cristina apartó la cara de las manos. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Emma suspiró y cogió su estela, el delicado instrumento de escritura hecho de damas con el que los cazadores de sombras se dibujaban las runas de protección en la piel. Tenía un mango tallado en hueso de demonio y se lo había regalado Jace Herondale, su primer amor.
La mayoría de los cazadores de sombras gastaban tan rápidamente sus estelas como los mundanos los lápices, pero esta era especial para Emma, y la cuidaba tanto como su espada. Siempre ocurre lo mismo. Todo va bien, y entonces me despierto una mañana y me pongo enferma con solo oírlo. Miró a Cristina con cara de culpa. Lo he intentado, añadió. He esperado semanas. Quería que la cosa mejorara. Pero no ha sido así. Cristina le palmeó el brazo. Lo sé, Cuata, dijo. Pero no se te da bien lo de... ¿El tacto? Sugirió Emma. Cristina hablaba casi sin acento, y Emma olvidaba a menudo que el inglés no era su lengua materna. Por otro lado, Cristina dominaba varios idiomas además de su español nativo. Emma hablaba inglés y un poco de español, griego y latín, podía leer en 3 idiomas demoníacos y maldecir en 5. Iba a decir, las relaciones, repuso Cristina. Le brillaron los ojos castaño oscuro. Solo llevo 2 meses aquí y te has olvidado de 3 citas con Cameron y de su cumpleaños, y ahora cortas con él porque ha sido una patrulla nocturna aburrida. ¿Está enganchado a los videojuegos?, protestó Emma. Odio los videojuegos. Nadie es perfecto, Emma. Pero algunas personas son más perfectas que otras. ¿No crees? Una extraña expresión pasó por el rostro de Cristina, pero desapareció tan deprisa que Emma llegó a la conclusión de que se la había imaginado. A veces, algo recordaba a Emma que, por muy unida que se sintiera Cristina, no la conocía del modo que conocía a Jules, del modo que se conoce a alguien con el que se han compartido todos los momentos desde la infancia. Lo que le había sucedido a Cristina en México, lo que fuera que la había hecho salir corriendo hacia Los Ángeles. Y alejarse de su familia y sus amigos, era algo que nunca le había contado. Bueno, dijo Cristina, al menos has tenido la buena idea de traerme contigo para darte el apoyo moral que te ayude a superar estos momentos difíciles. Emma la pinchó con la estela. No tenía planeado romper con Cameron. Estábamos aquí y él ha llamado, y su cara ha aparecido en el móvil. Bueno, en realidad ha salido una llama, porque no tenía ninguna foto suya y puse la de una llama, y me ha puesto tan furiosa que no he podido evitarlo. Mal momento para hacer una llama. ¿Alguna vez es buen momento? Emma le dio la vuelta a la estela y comenzó a dibujarse una runa de equilibrio en el brazo. Se enorgullecía de tener un equilibrio perfecto sin necesidad de las runas, pero en lo alto de un tejado no era mala idea asegurarse. Pensó en Julian, en la lejana Inglaterra, y notó un pinchazo en el corazón. Le habría encantado comprobar que estaba siendo cuidadosa. Le habría dicho algo divertido, cariñoso y que se riera un poco de sí mismo. Lo echaba muchísimo de menos, pero suponía que siempre pasaba así cuando será para Bataille, unidos por la magia además de la amistad. Añoraba a todos los Blackthorne. Había crecido con Julian y sus hermanos, había vivido con ellos desde los 12 años, después de la muerte de sus padres y de que Julian, cuya madre había fallecido tiempo atrás, también hubiera perdido a su padre. De ser hija única había pasado a formar parte de una familia numerosa, ruidosa, alborotada y cariñosa. No siempre había sido fácil, pero los adoraba a todos, desde la tímida Drusila hasta Tiberius, al que le encantaban las novelas de detectives. Se habían ido a principios del verano para visitar a su tía abuela en Sussex, ya que la familia Blackthorne procedía de Gran Bretaña. Marjorie, le había explicado Julian, tenía casi 100 años y podía morirse en cualquier momento. Tenían que ir a verla. Era un imperativo moral. Y todos los Blackthorne se habían ido a pasar allí 2 meses excepto su tío, el director del instituto. Emma había sufrido un severo shock por la noticia. El instituto se había cubierto de un gran silencio. Y lo peor era que cuando Julian no estaba, ella sentía su ausencia como un dolor constante aunque ligero en el pecho. Salir con Cameron no le había servido de nada, pero la llegada de Cristina la había ayudado inmensamente. Era habitual que los cazadores de sombras, al cumplir los 18 años, visitaran institutos en el extranjero para conocer las diferentes costumbres. Cristina había llegado a Los Ángeles desde Ciudad de México.
Eso no habría tenido nada de extraño de no ser porque siempre parecía que estuviera escapando de algo. Emma y ella habían conectado de inmediato y se habían convertido en amigas íntimas mucho más rápido de lo que Emma habría creído posible. Al menos Diana estará contenta de que hayas cortado con Cameron, comentó Cristina. Creo que no le gustaba nada. Diana Brayburn era la instructora de la familia Blackthorne. Era muy lista, muy severa y estaba muy harta de que Emma se durmiera en plena clase porque había salido la noche anterior. Diana cree que las relaciones solo nos distraen del estudio, afirmó Emma. ¿Por qué salir con alguien cuando puedes aprender otro idioma demoníaco? Quiero decir, ¿quién no querría saber cómo decir, vienes a menudo por aquí, en Purgático? Cristina se echó a reír. ¿Te pareces a Jaime? No le gustaba nada estudiar. Emma aguzó el oído. Cristina hablaba muy pocas veces de la familia y los amigos que había dejado atrás en su país. Sabía que el tío de Cristina había dirigido el Instituto de Ciudad de México hasta que lo mataron durante la Guerra Oscura, y que entonces su madre se había hecho cargo de la dirección. Sabía que el padre de Cristina había muerto cuando ella era una niña. Pero poco más. Pero no a Diego. A él le encantaba. Estudiaba además solo para divertirse. ¿Diego? ¿El tipo perfecto? ¿Al que tu madre adora? Emma comenzó a dibujarse en la piel con la estela, y la runa de visión distante tomó forma en su antebrazo. Su traje de combate tenía las mangas hasta el codo, y la piel que quedaba a la vista estaba marcada con las tenues cicatrices blancas de las runas empleadas tiempo atrás. Cristina le cogió la estela a Emma. Ven. Deja que te lo haga yo. Continuó dibujando la runa de visión distante. Cristina tenía mucha mano para las runas, era cuidadosa y precisa. No quiero hablar de Diego el perfecto, repuso. Mi madre ya habla de él más que suficiente. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre otra cosa? Emma sintió con la cabeza. La presión de la estela sobre la piel le resultaba familiar, casi placentera. Ya sé que querías venir a este lugar porque Johnny Rock te dijo que habían encontrado cadáveres con escrituras en la piel y que cree que esta noche aparecerá uno aquí. Así es. ¿Y crees que la escritura puede ser la misma que había en los cadáveres de tus padres? Emma se tensó. No pudo evitarlo. Cualquier mención al asesinato de sus padres le dolía como si hubiera ocurrido el día antes. Incluso cuando la persona que le hablaba de ello era alguien tan amable como Cristina. Sí. La clave dice que fue Sebastián Morgenstern quien asesinó a tus padres, continuó Cristina. Eso fue lo que me dijo Diana. Eso es lo que creen. Pero tú no crees que fuera así. La clave. Emma miró hacia la noche de Los Ángeles, hacia la brillante explosión de electricidad de su horizonte, a las filas y filas de vallas publicitarias que flanqueaban Sunset Boulevard. Hacía ya mucho tiempo, cuando la aprendió, le había parecido una palabra inofensiva, clave. La clave solo era el gobierno de los Nefilim, constituido por todos los cazadores de sombras en activo mayores de 18 años. En teoría, todos los cazadores de sombras tenían voz y voto por igual. Sin embargo, en realidad algunos eran más influyentes que otros, como en cualquier partido político, la clave tenía sus corrupciones y sus prejuicios. Para los Nefilim, eso significaba un estricto código de honor y unas reglas que todos los cazadores de sombras tenían que cumplir o se enfrentarían a severas consecuencias. La clave tenía un lema: la ley es dura, pero es la ley. Todo cazador de sombras sabía lo que eso significaba. Las reglas de la ley de la clave debían obedecerse, por muy difícil o doloroso que fuera. La ley estaba por encima de todo: las necesidades personales, la pena, la muerte, la injusticia, la traición. Era la ley. Cuando la clave le dijo a Emma que tenía que aceptar que sus padres habían sido asesinados en el contexto de la Guerra Oscura, le estaba exigiendo que lo hiciera. Pero no lo había hecho. No, contestó Emma lentamente. No lo creo. Cristina se quedó sentada con la estela en la mano y la runa sin acabar. El Adamas brillaba bajo la luna. ¿Podrías decirme por qué? Sebastián Morgenstern estaba creando un ejército,
contestó Emma sin dejar de mirar el mar de luces. Convertía a los cazadores de sombras en monstruos a sus órdenes. No les marcaba el cuerpo con escritos en idiomas demoníacos y luego los tiraba al mar. Cuando los Nefilim trataron de mover los cadáveres de mis padres, estos se deshicieron. Eso no ocurrió con ninguna de las víctimas de Sebastián. Pasó el dedo por una teja. Y, es una sensación. Pero no una sensación pasajera, sino algo que siempre he creído. Cada día estoy más convencida. Creo que la muerte de mis padres fue diferente. Y atribuirle eso a Sebastián significa, se interrumpió con un suspiro. Lo siento. Estoy divagando. Mira, probablemente esto acabe en nada. No deberías preocuparte. Me preocupas tú, repuso Cristina, pero le puso de nuevo la estela sobre la piel y acabó la runa sin decir nada más. Era algo que a Emma le había gustado de Cristina desde el momento en que la había conocido, nunca presionaba ni insistía. Se miró complacida mientras Cristina volvía a sentarse, acabado el trabajo. La runa de visión distante destellaba, clara y limpia, en su brazo. La única persona que conozco que dibuja las runas mejor que tú es Julian, comentó. Pero él es un artista. Julian, repitió Cristina en tono burlón. Julian es pintor. Julian es un genio, Julian sabría cómo arreglar esto, Julian podría construir aquello. ¿Sabes? Durante las últimas 7 semanas he oído tantas cosas maravillosas sobre Julian que está empezando a preocuparme que, en cuanto lo vea, me enamore de él. Emma se limpió los restos de tierra de las manos en los pantalones. Se sentía inquieta y tensa. Preparada para la lucha y sin nada contra lo que luchar. No era raro que quisiera saltar a la primera. No creo que sea tu tipo, replicó. Pero es mi Parabatai, así que no soy objetiva. Siempre quise tener un Parabatai, dijo Cristina un poco melancólica, devolviéndole la estela. Alguien que ha jurado protegerte y guardarte las espaldas. Un amigo para siempre, para toda la vida. Un amigo para siempre, para toda la vida. Cuando sus padres murieron, Emma luchó por quedarse con los Blackton. En parte porque había perdido todo lo que le era familiar y no podía soportar la idea de comenzar de nuevo y en parte porque quería permanecer en Los Ángeles e investigar la muerte de sus padres. Podría haber sido incómodo, podría haberse sentido una intrusa en la familia, siendo ella la única Carstairs, pero nunca había sido así gracias a Jules. Parabatai era más que amistad, más que un lazo familiar, era un vínculo que unía de una forma indestructible, de una manera que todos los cazadores de sombras respetaban y reconocían del mismo modo que el que existía entre esposos. Nadie podía separar a los Parabatai. Nadie osaría siquiera intentarlo, los Parabatai eran más fuertes juntos. Luchaban codo con codo como si pudieran leerse el pensamiento. Una runa dibujada por el Parabatai era más poderosa que 10 runas trazadas por cualquier otra persona. A menudo, los Parabatai hacían que sus cenizas se enterraran en la misma tumba, para no estar separados ni siquiera en la muerte. No todos tenían un Parabatai, de hecho, no era muy corriente tenerlo. Era un compromiso de unión para toda la vida. Se juraba estar al lado de la otra persona, se juraba protegerla siempre, ir a donde ella iba, considerar su familia como propia. Las palabras del juramento eran de la Biblia y muy antiguas: allí a donde tú vayas, yo iré, tu gente será mi gente, donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrado. Si hubiera un término para eso en el idioma mundano, pensó Emma, sería alma gemela. Un alma gemela platónica. No estaba permitido mantener una relación amorosa con el Parabatai. Como tantas otras cosas, iba en contra de la ley. Emma nunca había sabido por qué, le parecía que no tenía ningún sentido, pero en realidad eso pasaba con gran parte de la ley. No tenía sentido que la clave hubiera exiliado y abandonado a los medio hermanos de Julian, Ellen y Mark, sencillamente porque su madre había sido una hada, pero también habían hecho eso cuando establecieron la paz fría. Emma se puso en pie y se colgó la estela del cinturón de armas. Bueno, los Blackthorn vuelven pasado mañana. Conocerás a Jules. Se acercó de nuevo al borde del tejado,
y esta vez oyó un roce de botas sobre las tejas que le dijo que Cristina estaba detrás de ella. ¿Ves algo? Quizá no esté pasando nada. Cristina se encogió de hombros. Tal vez solo sea una fiesta. Johnny Rock parecía muy seguro, masculló Emma. Diana no te había prohibido explícitamente que fueras a verlo. Puede que me dijera que dejara de verlo, reconoció Emma. Incluso puede haberle llamado un delincuente que comete crímenes, lo que, todo se ha dicho, me pareció demasiado duro, pero no dijo que no pudiera ir al mercado de sombras. Porque todo el mundo sabe ya que los cazadores de sombras no deben ir al mercado de sombras. Emma no hizo caso a eso. ¿Y si me encontré a Rob casualmente en el mercado, y él dejó caer cierta información mientras charlábamos y a mí se me cayó algo de dinero? ¿Quién puede decir que eso sea pagar por información? Solo dos amigos, uno descuidado con sus cotilleos y la otra descuidada con sus finanzas. Ese no es el espíritu de la ley, Emma, ¿recuerdas? La ley es dura, pero es la ley. Pensaba que la ley es un engorro, pero también es flexible. Ese no es el lema. Y Diana te va a matar. No si resolvemos los asesinatos. El fin justifica los medios. Y si no ocurre nada, no tiene por qué enterarse de todo esto. ¿De acuerdo? Cristina guardó silencio. De acuerdo. Insistió Emma. Cristina soltó un grito ahogado. ¿Lo es? Preguntó, señalando. Emma lo vio. Era un hombre alto, elegante y de pelo lacio, con la piel clara y la ropa hecha a medida, que se movía entre la gente. Al pasar, hombres y mujeres se volvían para mirarlo, boquiabiertos y fascinados. Está cubierto por un glamour, dijo Cristina. Emma arqueó una ceja. El glamour era una ilusión mágica que solían emplear los subterráneos para ocultarse de los ojos mundanos. Los cazadores de sombras disponían de marcas que tenían el mismo efecto, aunque los nefilim no las consideraban magia. La magia era cosa de brujos, las runas eran un regalo del ángel. La cuestión es si es vampiro o hada. Emma vaciló. El hombre se estaba acercando a una joven con unos zapatos de tacón muy altos y una copa de champán en la mano. El rostro de la chica se tornó inexpresivo mientras se le hablaba. La joven asintió amablemente, alzó las manos y se desabrochó el grueso collar de oro que llevaba. Lo dejó caer sobre la mano extendida del hombre y le sonrió mientras éste se lo guardaba en el bolsillo. Ah, concluyó Emma llevándose las manos al cinturón de armas. Las hadas lo complicaban todo. De acuerdo con la ley de la paz fría, ¿un cazador de sombras que no hubiera llegado a la edad adulta no tenía que relacionarse en absoluto con las hadas? Las hadas, la raza maldita y prohibida de los subterráneos, estaban más allá del límite desde la paz fría, que les había arrebatado sus derechos, sus ejércitos y sus posesiones. Sus tierras ancestrales ya no se consideraban de su propiedad, y otros subterráneos luchaban por decidir quién podría reclamarlas. Evitar esas batallas representaba una gran parte de los asuntos que ocupaban al Instituto de los Ángeles, pero era competencia de los cazadores de sombras adultos. Los de la edad de Emma no debían relacionarse directamente con las hadas. En teoría, la ley es un engorro, pero es flexible. Emma sacó una bolsita de tela de la faltriquera que llevaba en el cinturón y comenzó a abrirla mientras el hada pasaba de la mujer sonriente a un esbelto hombre con una chaqueta negra, quien le cedió amablemente sus carísimos gemelos. El hada se hallaba en ese momento justo bajo Emma y Cristina. A los vampiros no les importa el oro, pero los seres mágicos pagan tributo a su rey o su reina en oro, joyas y otros tesoros. He oído que la corte Noceli paga en sangre humana, repuso Cristina muy seria. Hoy no, replicó Emma mientras abría la bolsa que tenía en la mano y volcaba el contenido sobre la cabeza del hada. Cristina ahogó un grito de horror cuando el hada soltó un grito grave y el glamour comenzó a caérsele como la piel de una serpiente. Un coro de chillidos se alzó de la multitud cuando se mostró el verdadero aspecto del hada. Le crecían ramas de la frente, como cuernos retorcidos,
Su piel era del verde oscuro del musgo, agrietada por todas partes como la corteza de un árbol. Sus manos de 3 dedos eran garras en forma de espátulas. Emma, se alarmó Cristina. ¿Debemos detener esto ahora? Llama a los hermanos silenciosos. Pero Emma ya había saltado. Durante un instante se sintió ingrávida, atravesando el aire. Luego aterrizó con las rodillas flexionadas, como le habían enseñado. Qué bien recordaba aquellos primeros saltos desde grandes alturas, las caídas torpes que le provocaban luxaciones, y los días que tenía que esperar para sanar antes de volver a intentarlo. Ya no. Emma se alzó y miró al hada a través de la multitud que huía despavorida. Brillantes en medio de su rostro rugoso como la corteza de un árbol, los ojos del hada eran amarillos igual que los de un gato. Cazador de sombras, masculló siseante. Los asistentes a la fiesta huían del patio saltando las verjas que daban al aparcamiento. Ninguno de ellos vio a Emma, aunque el instinto pareció habérseles activado y los hizo esquivarla como el agua rodeando los pilares de un puente. Emma llevó la mano por encima del hombro y la cerró alrededor de la empuñadura de su espada, cortana. Desenvainó la hoja, como un haz de luz dorada rasgando el aire, y apuntó con ella al hada. No, replicó Emma. Soy un anuncio. Este es mi disfraz. El hada la miró confuso. Emma suspiró. Cuesta tanto ser irónica con los seres mágicos. Nunca pilláis las bromas. Somos muy conocidos por nuestras befas, burlas y baladas, replicó el hada ofendido. Tenemos baladas que duran semanas. No tengo tanto tiempo, dijo Emma. Soy cazadora de sombras. Replica rápido y muere joven. Agitó la punta de Cortana, impaciente. Y ahora, saca todo lo que llevas en los bolsillos. No he hecho nada que viole la paz fría, le espetó el hada. Técnicamente es cierto, pero tampoco nos gusta que se robe a los mundanos, explicó Emma. Vacíate los bolsillos o te arrancaré un cuerno y te lo meteré por donde la espalda pierde su digno nombre. El hada la miró con expresión perpleja. ¿Dónde pierde la espalda su digno nombre? ¿Es una adivinanza? Emma soltó un suspiro de resignación y alzó la espada. Vacíatelos o empezaré a arrancarte la corteza. Acabo de romper con mi novio y no estoy de muy buen humor. Poco a poco, el hada fue vaciándose los bolsillos y poniéndolo todo en el suelo, sin dejar de mirarla fijamente. Así que te has quedado sola, comentó. Nunca me lo habría imaginado. Se oyó un grito ahogado desde arriba. Vaya, eso sí que es ser grosero, dijo Cristina, asomada por el borde del tejado. Muchas gracias, Cristina, dijo Emma. Eso ha sido un golpe bajo. Y para tu información, chico hada, he sido yo quien ha roto con él. El hada se encogió de hombros. Fue un gesto que consiguió expresar varios tipos de «no me importa» al mismo tiempo. Aunque no sé por qué, añadió Cristina. Era muy buen chico. Emma puso los ojos en blanco. El hada seguía depositando su botín, pendientes, carteras de piel caras y anillos de diamantes caían al suelo en una reluciente cacofonía. Emma hizo acopio de toda su paciencia. No le importaban demasiado las joyas, ni tampoco que fueran robadas. Estaba buscando armas, libros de hechizos, cualquier señal de magia negra que pudiera asociar con los escritos sobre la piel de sus padres. Los Asdón y los Carstairs no se tragan, explicó. Todo el mundo lo sabe. Y entonces el hombre hada pareció quedarse paralizado. Carstairs, barbotó con sus ojos amarillos clavados en ella. ¿Eres Emma Carstairs? La cazadora de sombras parpadeó, pillada por sorpresa. Alzó la mirada, Cristina. Había desaparecido del borde del tejado. Creo que no nos conocemos. Me acordaría de haber hablado con un árbol. De verdad. Unas manos espatuladas se sacudían a los costados del hada. Me habría esperado un tratamiento más amable. ¿O es que tú y tus amigos del instituto os habéis olvidado tan rápido de Mark Blackthorne? ¿Mark? Emma se quedó helada,
incapaz de controlar su reacción. En ese momento, algo destelló hacia su cara. El hada le había lanzado un collar de diamantes. Emma lo esquivó, pero el broche le dio en la mejilla. Notó un dolor punzante y el calor de la sangre. Se irguió rápidamente, pero el hada había desaparecido. Soltó una maldición mientras se limpiaba la sangre del rostro. Emma. Era Cristina, que había bajado del tejado y estaba junto a una salida de emergencia. ¿Ha salido por aquí? Emma corrió hacia ella, abrieron juntas la puerta de una patada y salieron al callejón de detrás del bar. Estaba sorprendentemente oscuro, alguien había roto las farolas cercanas. Los contenedores junto a las paredes apestaban a comida podrida y alcohol. Emma notó arder su runa de visión distante y al final del callejón distinguió la delgada silueta del hada que saltaba hacia la izquierda. Salió corriendo tras él. Cristina seguía a su lado. Emma había pasado tanta parte de su vida corriendo con Julian que le costaba un poco adaptarse a los pasos de otra persona. Aceleró tanto como pudo. Las hadas eran rápidas, muy rápidas. Cristina y ella torcieron la siguiente esquina, donde se estrechaba el callejón. El hada fugitivo había juntado 2 contenedores para bloquearles el paso. Emma saltó sobre uno de ellos y lo empleó para impulsarse en una voltereta, con las botas resonando contra el metal. Cayó hacia adelante y aterrizó sobre algo blando. Notó tela bajo los dedos. Ropa. Ropa sobre un cuerpo humano. Ropa mojada. El hedor a sudor y podredumbre lo llenaba todo. Vio ante ella un rostro hinchado y muerto. Emma contuvo un grito. Un instante después se oyó otro clac y Cristina cayó a su lado. Emma oyó a su amiga soltar para sí una exclamación de asombro en su español nativo. Luego notó que los brazos de Cristina la rodeaban y la apartaban del cadáver. Acabó sobre el asfalto, en una posición rara, incapaz de dejar de mirar el cuerpo. El muerto era inconfundiblemente humano. Un hombre de mediana edad, con hombros redondos y una mata de cabello plateado como la melena de un león. Tenía trozos de piel quemada, negra y roja, con ampollas donde las quemaduras eran más graves, como la espuma de una pastilla de jabón. Su camisa gris estaba abierta, y sobre el pecho y los brazos tenía renglones de runas negras, pero no las de los cazadores de sombras, sino la retorcida escritura de algún idioma demoníaco. Eran unas marcas que Emma conocía tan bien como las cicatrices del dorso de sus propias manos. Durante 5 años había estado mirando de forma obsesiva las fotos de esas marcas, era la escritura que la clave había hallado en los cadáveres de sus padres. ¿Estás bien?, le preguntó Cristina. Emma estaba apoyada en la pared de ladrillo del callejón, que olía de un modo muy cuestionable y estaba cubierta de pintadas, y lanzaba miradas penetrantes como láseres al cadáver del mundano y a los hermanos silenciosos que lo rodeaban. Lo primero que hizo Emma en cuanto fue capaz de pensar con claridad, fue llamar a los hermanos y a Diana. En ese momento estaba dudando de que hubiera sido una buena decisión. Los hermanos silenciosos habían llegado al instante y estaban examinando el cadáver, a veces volviéndose para hablar entre ellos con sus voces sin sonido, registraban, examinaban y tomaban notas. Habían colocado runas de protección con las que se daban tiempo para trabajar antes de que llegara la policía mundana, pero de un modo muy educado, firme y que solo había requerido un ligero uso de la fuerza telepática, habían impedido a Emma acercarse al cadáver. Estoy furiosa, soltó esta. Tengo que ver esas marcas. Tengo que hacerles fotos. Fue a mis padres a quienes mataron. Pero, ¿qué les importa eso a los hermanos silenciosos? Solo he conocido a un hermano silencioso que valiera la pena, y dejó de serlo. Cristina abrió mucho los ojos. De algún modo, en medio de todo el jaleo, había conseguido mantener limpio su traje de combate, y se la veía fresca y con las mejillas sonrosadas. Emma se imaginó a sí misma con una pinta espeluznante, el pelo alborotado apuntando en todas direcciones y la ropa llena de manchas de la suciedad del callejón. Esto en ti es algo habitual, comentó Cristina. Los hermanos silenciosos eran cazadores de sombras que habían elegido apartarse del mundo, como monjes,
y dedicarse por completo al estudio y la curación. Habitaban la ciudad silenciosa, enormes cavernas subterráneas donde también se enterraba a la mayoría de los cazadores de sombras muertos. Lucían unas terribles cicatrices que eran el resultado del empleo de unas runas demasiado potentes para la piel humana, incluso la de los cazadores de sombras, pero también eran unas runas que los hacían casi inmortales. Eran consejeros, archiveros y sanadores, y también podían hacer uso del poder de la espada mortal. Habían sido ellos los que habían realizado la ceremonia de parabatalla entre Emma y Julian. Estaban en las bodas, en los nacimientos y en las muertes. Cualquier momento importante de la vida de un cazador de sombras estaba marcado por la aparición de un hermano silencioso. Emma pensó en el único hermano silencioso que le había caído bien. A veces, aún lo echaba de menos. De repente, el callejón se iluminó como si se hubiera hecho de día. ¿Parpadeando? Emma se volvió y vio una camioneta que se había detenido en la entrada. Dejando los faros encendidos, Diana Brayburn saltó del asiento del conductor. Cuando Diana había comenzado a trabajar como instructora de los niños del Instituto de Los Ángeles, 5 años atrás, Emma pensó que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Era alta, esbelta y elegante, el tatuaje de un pescoy plateado resaltaba sobre la oscura piel de su anguloso pómulo. En sus ojos castaños había rastros de verde, y en ese momento brillaban con el fuego de la furia. Llevaba un vestido negro hasta los tobillos que le caían elegantes pliegues. Parecía la peligrosa diosa romana de la casa cuyo nombre llevaba. Emma. Cristina. Corrió hacia ellas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis bien? Por un momento, Emma dejó de observar el cadáver y se permitió disfrutar del feroz abrazo. Diana era demasiado joven para que Emma pensara en ella como en una madre, pero quizá podría ser como una hermana mayor. Alguien protector. Diana la soltó y abrazó a Cristina, que pareció sorprenderse. Hacía tiempo que Emma tenía la sospecha que en casa de Cristina no se prodigaban demasiado los abrazos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tratando de abrir un agujero en el cráneo del hermano y no con la mirada? Estábamos de patrulla, comenzó Emma. Hemos visto a un hada robando a humanos, añadió Cristina rápidamente. Sí. Lo he detenido y le he dicho que se vaciara los bolsillos. ¿Un hada? Una expresión de inquietud cruzó el rostro de Diana. Emma, ya sabes que no debes enfrentarte a los seres mágicos, incluso aunque estés con Cristina. Ya he peleado antes contra los seres mágicos, replicó Emma. Era cierto. Tanto Diana como ella habían luchado en Alacante cuando el ejército oscuro de Sebastián había atacado la ciudad. Las calles estaban llenas de guerreros hada. Para protegerlos, los adultos se habían llevado a los niños al interior del salón de los acuerdos, donde se suponía que estarían a salvo. Pero las hadas habían roto los cierres. Diana había estado allí, blandiendo su letal espada derecha e izquierda, salvando a docenas de niños. Emma era una de ellos. Desde entonces sentía un enorme cariño por Diana. He tenido una corazonada, continuó, la sensación de que algo más importante y peor estaba sucediendo, así que he seguido a la hada cuando ha salido huyendo. Ya sé que no debería haberlo hecho, pero... Y entonces me he tropezado con este cuerpo. Está cubierto con las mismas marcas que los cadáveres de mis padres. Las mismas marcas, Diana. Esta se volvió hacia Cristina. ¿Puedes dejarnos solas un momento, por favor, Tina? La muchacha vaciló. Pero como invitada en el Instituto de Los Ángeles, una joven cazadora de sombras de permiso tenía que hacer lo que el personal del instituto le pidiera. Echó una mirada a Emma y se apartó, dirigiéndose al lugar donde seguía yaciendo el cadáver. Este se hallaba rodeado de un círculo de hermanos silenciosos con sus hábitos de color pergamino, como una bandada de pálidos pájaros. Estaban rociando las marcas con una especie de polvo brillante, o al menos eso parecía. A Emma le habría gustado estar más cerca y poder verlo bien. Diana dejó escapar el aire. Emma, ¿estás segura? Esta se tragó una réplica furibunda.
Entendía por qué se lo preguntaba Diana. Durante esos años habían encontrado tantos rastros falsos, tantas veces Emma había pensado haber dado con una pista o con una traducción de los escritos o con alguna historia en un periódico mundano. Y siempre había estado equivocada. No quiero que te hagas muchas ilusiones, dijo Diana. Lo sé, repuso Emma. Pero no debería pasarlo por alto. No puedo. ¿Tú me crees? Tú siempre me has creído, ¿verdad? ¿Que Sebastián Morgenstern no mató a tus padres? Cariño, ya sabes que sí. Diana le dio unas palmaditas en el hombro. Pero no quiero que sufras, y además sin Julian aquí. Emma esperó a que continuara. Bueno, sin Julian aquí seguro que sufrirás con más facilidad. Los parabatallas hacen como de amortiguador, el uno para el otro. Sé que eres fuerte, pero esto es algo que te hirió muy profundamente cuando solo eras una niña. Es la Emma de 12 años la que reacciona ante cualquier cosa que tenga que ver con tus padres, no la Emma casi adulta. Diana hizo una mueca y se tocó el costado de la cabeza. Me llama el hermano Enoch, explicó. Los hermanos silenciosos podían comunicarse con los cazadores de sombras por medio de una telepatía que solo estos podían oír, aunque también la podían proyectar en grupo si era necesario. ¿Te ves con fuerzas para volver sola al instituto? Sí, pero si pudiera ver ese cadáver otra vez. Los hermanos silenciosos dicen que no, respondió Diana con firmeza. Me enteraré de todo lo que pueda y te lo contaré luego. ¿De acuerdo? Emma sintió a regañadientes. De acuerdo. Diana fue hacia los hermanos silenciosos y se detuvo un instante a hablar con Cristina. Cuando Emma llegó al coche que tenía aparcado, Cristina ya estaba con ella, y ambas se subieron en silencio. Emma permaneció quieta en el asiento durante un momento, agotada, con las llaves colgándole de la mano. En el retrovisor veía el callejón, iluminado como un estadio de béisbol por los potentes faros de la camioneta. Diana estaba entre los hermanos silenciosos. Los polvos caídos al suelo se veían blancos en medio del resplandor. ¿Estás bien?, le preguntó Cristina. Emma se volvió hacia ella. Tienes que contarme lo que has visto, le rogó. ¿Cuándo te has acercado al cadáver? ¿Has oído si Diana les decía algo a los hermanos? ¿Son las mismas marcas? No tengo que decírtelo, contestó Cristina. Emma se interrumpió. Se sentía fatal. Había sido una noche horrible, había perdido a un criminal hada, también su oportunidad de examinar el cadáver, y tal vez hubiera herido los sentimientos de Cristina. Ya sé que no. Lo siento mucho, Cristina. No pretendía meterte en líos. Pero es que... No me refiero a eso. Cristina buscó algo en el bolsillo del traje. He dicho que no tengo que decírtelo porque te lo puedo enseñar. Toma. Mira esto. Le acercó su móvil, y a Emma el corazón le dio un brinco en el pecho. Cristina estaba pasando, una tras otra, las fotos que había hecho del cadáver, de los hermanos, del callejón, de la sangre. Todo. Cristina, te quiero, exclamó Emma. Me casaré contigo, te lo prometo. Cristina soltó una risita. Mi madre ya ha elegido con quién me voy a casar, ¿recuerdas? Imagínate lo que diría si volviera a casa contigo. ¿No crees que yo le gustaría más que Diego el Perfecto? Creo que se podrían oír sus gritos desde Idris. Idris era el país de origen de los cazadores de sombras, donde habían sido creados, donde se asentaba la clave. Era un rincón entre Francia, Alemania y Suiza, oculto mediante hechizos de los ojos de los humanos. La guerra oscura había arrasado su capital, Alacante, que aún se estaba reconstruyendo. Emma se rió. Sentía que el alivio le recorría el cuerpo. Por fin tenía algo. Una pista, como diría Tiberius, que se pasaba el día con la cabeza metida en alguna novela de detectives. Con la repentina sensación de añorar a Tai, puso en marcha el coche. ¿De verdad le has dicho a ese hada que has sido tú quien ha roto con Cameron y no al revés?, preguntó Cristina. Por favor, no se lo digas a nadie, repuso Emma. No me siento muy orgullosa.
Cristina soltó un bufido burlón. Totalmente inadecuado para una señorita. Cuando lleguemos, ¿puedes venir a mi habitación? Preguntó Emma mientras encendía los faros. Quiero enseñarte algo. Cristina frunció el cejo. No será una extraña marca de nacimiento o una verruga, ¿verdad? Mi abuela me dijo una vez que quería enseñarme algo y resultó ser una verruga que tenía en... No es ninguna verruga. Mientras Emma arrancaba el coche y se mezclaba con el tráfico, notó que la ansiedad le bullía en las venas. Por lo general, se sentía agotada después de una pelea, cuando le bajaba la adrenalina. Sin embargo, en ese momento estaba a punto de enseñarle a Cristina algo que solo Julian había visto. Algo de lo que ella no estaba exactamente orgullosa. Y no podía evitar preguntarse cómo se lo tomaría Cristina.